¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Seguimos respondiendo libros de matemáticas de cuarto de primaria. Continuamos en la página 64, el transportador. Construye un transportador siguiendo los pasos que se muestran. Al terminar, contesta las preguntas. Traza una circunferencia de cualquier tamaño sobre una hoja de papel translúcido. Puedes emplear un compás o una tachuela, hilo y lápiz, como se muestra. Una vez que hayas trazado la circunferencia, recorta y dobla el círculo a la mitad. Haz otro doblez a la mitad para obtener cuatro partes iguales, es decir, cuatro ángulos de 90 grados. Repasa con el color que más te guste las líneas del plegado. Ahora, mediante dobleces, divide en tres tantos iguales cada parte del círculo lo más exactamente posible y resáltalos con un color diferente. A pesar de no tener el círculo físicamente, podemos resolver estas preguntas. ¿A qué fracción del círculo es cada una de las partes en que quedó dividido? Es un doceavo. Esto es porque en total se dividiría en círculo en 12 partes iguales. Si las cuatro partes iguales que teníamos al principio, cada una de ellas la dividimos en tres partes iguales, tendremos 4 veces 3 y 4 veces 3 es igual a 12. Cada una de ellas es un doceavo. Además de los ángulos de 90 grados, ¿cuántos grados mide cada fracción del círculo? Es 30 grados cada uno de los doceavos. Esto porque podemos dividir el cuarto que teníamos inicialmente, la cuarta parte que equivale a 90 grados, entre 3 y nos da 30 grados, o si dividimos 360 grados, que son los grados que completan una vuelta al círculo, también lo dividimos en 12, igualmente tenemos 30 grados. Sé cuántos doceavos del círculo abarca un ángulo de 150, es decir, cuántas veces cabe el 30 en el 150, esos son 5 veces. Y aquí ponemos 5 por 30 es igual a 150. Si doblas a la mitad cada doceavo obtenido, ¿qué medida de ángulo resulta? Resulta 15 grados, simplemente es la mitad de 30 grados. Geoplano circular. Sigue las indicaciones para construir un geoplano y después haz los ejercicios. Bueno, aquí habla de hacer esta figura en un pedazo de madera o un unicel para luego marcar con ligas estos ángulos. Esta actividad es para realizar en el salón de clase. Luego vamos a realizar esta actividad. En equipos hagan los ejercicios y comenten lo que se pide. Con el transportador que construyeron, tracen en su cuaderno ángulos de igual medida que los ángulos que aparecen a continuación. Anoten la medida de cada ángulo. Bueno, yo con una estrella como esta voy a ir midiendo cada uno de los ángulos. Estas serían las líneas que resultan de dividir un círculo en 12 partes iguales. Y lo vamos a ocupar para medir estos ángulos. Entre cada par de líneas hay 30 grados, como en el ejercicio del transportador. En el ejercicio A, si sobreponemos esta estrella, vemos que la línea negra empieza aquí y termina aquí. Esta línea roja es el ángulo que hay que medir. Son 4 veces 30 grados, el total es 120 grados. En este caso, no encaja exactamente con las líneas de la estrella, pero podemos ver que las líneas negras, de las cuales nos piden medir este ángulo externo, salen la mitad de estas dos líneas rojas, aquí y aquí, y aquí y aquí. Entonces a mí lo que se me ocurre es primero voy a sumar el ángulo que está entre estas líneas, que aquí serían 6 espacios de 30 grados cada uno, y luego la mitad de 30 grados aquí y aquí. Entonces, primero de 6 ángulos de 30 grados, sumo 180 grados y luego sumo 15 aquí, llego a 195, más 15 aquí, llego a 210. En C, aquí es simplemente un ángulo de 45 grados, es el ángulo entre estas dos líneas negras. Primero empezamos por esta horizontal, pasamos 30 grados, que nos marca esta línea, y luego la mitad entre estas dos líneas, es decir, la mitad de 30 grados son 15 grados, sumado a 30 nos da 45. En el caso de D, vemos que estas líneas negras coinciden con estas dos líneas de la estrella, así que entre estas dos hay 30 más 30, 60 grados. En el caso de E es un poco más complicado, nos pide el ángulo externo, el ángulo más grande entre estas dos líneas negras. Las líneas de la estrella roja no encajan exactamente con las líneas negras, pero podemos ver que está un poco girado este ángulo de las líneas negras. Así es que lo que yo hago primero es contar la suma de estos ángulos, que serían 9 veces 30 grados. Primero aquí llevaríamos 270 grados y luego, si pudiéramos girar un poco la estrella, veríamos que podríamos llegar a la mitad de uno de estos ángulos de 30 grados, es decir, a los 270,
le podríamos sumar 15 grados de la suma de lo que habría de esta línea roja a esta línea negra y de esta línea roja a esta línea negra. Serían otros 15 grados más y en total serían 285 grados. En el caso del inciso F, aquí sí coinciden las líneas negras. En este caso nos pide medir dos ángulos. Primero de aquí a aquí, entre estas dos líneas negras, que sería exactamente un ángulo de 30 grados entre dos líneas rojas. Y luego de esta línea negra a esta otra línea negra, serían 5 veces un ángulo de 30 grados, es decir, 150 grados. ¿Cómo trazaron los ángulos? Bueno, usamos el transportador a partir de un círculo dividido en 12 partes iguales. Es lo que representa esa estrella. B. Alarguen o acorten hasta donde quieran los lados de cualquiera de los ángulos que trazaron. ¿Se conserva o cambia? ¿Se conserva la abertura o cambia? ¿Por qué? Bueno, en este caso, si pudiéramos alargar los lados de esa estrella, por ejemplo, veríamos que entre los extremos crecería la distancia, pero el ángulo seguiría siendo el mismo. El ángulo no cambia, aunque cambie la longitud de estas rectas. C. ¿Les costó más trabajo reproducir alguno de los ángulos? Sí, fue este ángulo, el ángulo E. ¿Por qué? Bueno, porque las líneas del ángulo no son ni totalmente verticales ni totalmente horizontales. Aquí, como vimos, esta no es vertical y esta no es exactamente horizontal, sino que se inclina un poco más hacia abajo. ¿Cuánto miden juntos los ángulos de la figura F? Aquí vimos que son 30 grados aquí y de esta parte son 150, entonces la suma son 180 grados. Pequeños giros en equipos de 4 integrantes, sigan las instrucciones y después contesten las preguntas. En una hoja blanca, tracen un círculo cuyo radio mida más de 6 centímetros y recórtenlo, doblen el círculo en 4 partes iguales, repasen las líneas del doblez con color rojo y recorten sobre las líneas. Cada alumno se quedará con un cuarto de círculo como lo que se muestra en la figura de abajo. Doblen el cuarto de círculo en 3 partes iguales y remarquen con color azul cada línea del plegado. Luego doblen otra vez cada una de las partes que obtuvieron en 3 partes iguales y ahora remarquen con color verde la línea del plegado. Bueno, sin necesidad de tener estos cuartos de círculo en físico podemos responder estas preguntas. Ahora comenten y respondan estas preguntas. ¿Cuántos grados mide el ángulo que forman las líneas rojas? Bueno, es la primera parte cuando se divide el círculo en 4 partes iguales, como en una página anterior ya nos decía, un cuarto de círculo equivale a 90 grados. ¿Qué fracción de un giro completo representa? Bueno, es una cuarta parte. ¿Cuántos grados mide cada uno de los tres ángulos que se formaron con los dobleces marcados con azul? Bueno, después de haber quedado con un cuarto cada compañero, se divide ese cuarto en 3 partes iguales. Si 90 grados lo dividimos en 3 partes iguales, cada una de esas 3 partes iguales equivale a 30 grados. ¿Y cuántos grados medirán los ángulos marcados con líneas verdes? Bueno, ahora después de dividir en 3 partes iguales el cuarto, cada una de esas 3 partes iguales se vuelve a dividir en 3 y resultan 10 grados porque 10 grados es una tercera parte de 30 grados. ¿Qué pasa si haces lo mismo en un círculo más pequeño o en uno más grande? ¿Se conservan las medidas anteriores? Sí, los ángulos no cambian, porque el ángulo representa la fracción de un giro y esa fracción no depende del tamaño del círculo. Es como lo que respondíamos en páginas anteriores. Bien, con eso terminamos este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente.